Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su asistencia al ciclo de conferencias Investigando Alto, organizado por el Sistema Unificado de Investigaciones. Durante este semestre, hoy y desde la próxima semana, todos los jueves a las 6 de la tarde, tendremos un periodo de conferencias con diversos temas de interés de actualidad, el lanzamiento de algunos libros publicados por la Universidad Autónoma de Colombia y la segunda jornada de socialización de avances de proyectos de investigación. Esta tarde les estaré acompañando. Mi nombre es Lidia Neyfi Arévalo Magollón y hago parte del equipo de trabajo del Sistema Unificado de Investigaciones de la Universidad Autónoma. Iniciamos hoy dentro de la segunda socialización de avances de proyectos de investigación con la conferencia Cultivos energéticos maderables y herbáceos como estrategia para la internalización de los costos ambientales por erosión, a cargo del doctor Kelvis Román Quintero Bertel. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista, presentamos a nuestro director del Sistema Unificado de Investigaciones, doctor Luis Guillermo Muñoz Angulo. Doctor Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lidia. Estamos acá para acompañarlos y que ustedes nos acompañen en la segunda jornada de socialización de investigación de los informes de los proyectos financiados por la Universidad Autónoma de Colombia. Agradecemos su presencia, agradecemos el trabajo del equipo del Sistema Unificado de Investigaciones. Gracias a ellos podemos de alguna manera presentarles a ustedes estas presentaciones, estos informes de avance que los docentes de nuestra institución tienen para comunicarle a la comunidad y a la sociedad. Así las cosas, hoy vamos a empezar con el profesor Kelvis Román Quintero Bertel, profesor del programa de Ingeniería Ambiental y líder del grupo Bioindustrias, quien nos hará una presentación de un proyecto que, aun cuando está en la actual convocatoria, viene trabajando de tiempo atrás y ha traído unos resultados interesantes para la sociedad colombiana. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, doctor Muñoz. Durante la exposición hemos habilitado el chat con el fin de recibir por parte de ustedes todas las inquietudes que se vayan presentando. Y durante los últimos 15 minutos de esta sesión, el doctor Kelvis con gusto la resolverá. En caso de que el tiempo no nos permita responder todas sus inquietudes, el doctor Kelvis enviará respuestas a los correos electrónicos que ustedes nos reportaron en la inscripción que realizaron. Pero si por algún motivo ustedes en este momento se encuentran y no alcanzaron a realizar la inscripción, no se preocupen. Nos pueden remitir su pregunta y abajito colocamos el correo electrónico y le daremos respuesta. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Kelvis Román Quintero Bertel. El doctor Kelvis es ingeniero agrícola, doctor en ciencias de la ingeniería mecánica, profesor del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Colombia, las áreas de biocombustibles, energía y medio ambiente, director del Grupo de Investigaciones Bioindustrias, investigador asociado de Colciencias en el área de biocombustibles y biorefinería de los residuos agrícolas, pecuarios, sólidos urbanos. Experto en sistemas de agroenergéticos sostenibles, miembro del Comité Científico de la Federación Nacional de Biocombustibles, miembro de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural y consultor en el sector energético y ambiental a nivel nacional e internacional. Doctor Kelvis, buenas tardes. Para nosotros es un gusto tenerlo en este ciclo de conferencias. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia, por esa presentación, por esa bienvenida. Espero de que la experiencia que hemos tenido con el desarrollo de este proyecto hasta donde vamos, pues nos sirva para nosotros poder irnos
proyectando y ir presentando al país muchas oportunidades que se tienen desde la bioenergía, principalmente en biomasa forestal y biomasa herbácea. Pues mi presentación tiene como nombre Cultivos energéticos maderables y herbáceos como estrategia para la internalización de los costos ambientales por erosión. Digamos que esto hace parte del desarrollo de un proyecto que tenemos desarrollando en estos momentos con el SUI, con el Sistema Unificado de Investigaciones, y esperamos es orientar estos resultados preliminares hacia la aplicación en el área ambiental, pero que tiene que ver directamente con los suelos, teniendo en cuenta pues que los suelos, desde sus propiedades o a través de sus propiedades, pues generan funciones, y esas funciones, digamos que generan entonces también unos servicios ecosistémicos, y a través de esos servicios ecosistémicos es que el ambiente nos brinda beneficios. ¿Qué beneficios? Nutrición, salud, seguridad alimentaria, crecimiento económico, salud ambiental, menores costos de las actividades agrícolas y pecuarias, como también industriales. Digamos entonces que nosotros en ese orden de ideas podemos ver cómo estos beneficios, si nosotros no cuidamos, no mantenemos las propiedades y los procesos del suelo que tienen que ver con la textura, bueno, la textura no es variable, pero digamos que sí influye mucho en otros procesos, como es el movimiento de agua en el suelo, pero igual el contenido de humus, el pH, la profundidad del suelo, las propiedades hidromórficas, la densidad aparente, los contenidos de microorganismos en el suelo, la mineralogía. Digamos que si nosotros no mantenemos esas propiedades para facilitar esos procesos, se va a ver afectados los beneficios que están en la última cadena de estos servicios ecosistémicos. Para eso, entonces, digamos que nosotros tendríamos que tener de manera coherente una política de gestión sostenible de los suelos y el medio ambiente, ¿ok? En el marco de este desarrollo. Pero vemos por qué es importante el suelo. O sea, digamos que por qué tenemos que mantener esas propiedades en buen estado, por qué tenemos que mantener, digamos que esos servicios ecosistémicos para obtener el mayor beneficio, que ya lo podemos ver aquí en cifras. Por ejemplo, el ciclo nutritivo del suelo representa la mayor contribución del valor total del cómputo de los servicios ecosistémicos cada año, y que está alrededor del 51%. Digamos entonces que los seres humanos obtienen más del 99.7% de su alimento de la tierra. Otro aspecto importante que tiene que ver con el almacenamiento y conservación del agua en los suelos. Las tierras y los suelos, digamos, sanos, pueden llegar a almacenar y purificar 3.750 toneladas de agua por hectárea. Digamos que también esto, la degradación que tiene hoy los suelos, que vamos a ver un poquito más adelante, pues ha afectado la disponibilidad que tenemos los seres humanos de territorio o de tierra para la producción de alimentos. En 1961 la FAO decía que una persona disponía de 0.45 hectáreas de tierra para su alimentación. En el 2011 esta superficie se había reducido a 0.20. Pero ahorita, con los últimos resultados de los estudios hechos en Colombia y en el mundo, que lo vamos a ver más adelantico, digamos que esto se ha podido disminuir por el aumento de la población y por la disminución de las tierras poco degradadas o en buen estado. Digamos que otro aspecto importante es el abastecimiento de la población de por alimentos. Y se estima entonces que, si teniendo 9.000 millones de habitantes, la producción agrícola se tendría que aumentar en un 70% a nivel mundial y un 100% en los países en vía de desarrollo. Y digamos que el suelo, por ser el sustrato natural, ¿cierto?, para la producción de alimentos, y si nosotros no tenemos suelos aptos para la agricultura y con buena calidad, para disminuir entonces, digamos que la aplicación de nutrientes, de fertilizantes, de enmiendas, seguramente vamos a tener dificultades para poder, digamos que suplir las necesidades de alimentos a esa cantidad de habitantes. Y pues otro
aspecto que tenemos, hoy estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de bioenergía, y digamos que el World Economic Forum hizo una proyección que en el 2030 los biocombustibles podrían consumir entre el 20 y el 100% del uso agrícola global. Entonces, digamos que por eso tenemos que buscar la forma, buscar una estrategia precisamente de, con algún tipo de producción, precisamente forestal, que es nuestra propuesta, o herbácea, nosotros podamos entonces recuperar esos suelos y además de eso, pues aprovecharlo, ya que en Colombia es bastante significativo. Hay algunos problemas relacionados con la degradación del suelo y el cambio climático. Pues claro, bien importante. De pronto no vamos a detenernos a hablar y explicar cada uno de estos, pero sí de pronto podemos ver que en el 2050, el 50% de la tierra agrícola en América Latina podría estar afectada por la desertificación. Estos son procesos, digamos que el cambio climático, los malos usos la aplicación de malas prácticas de producción agrícola, la deforestación, los cambios de uso del suelo, el aumento de la frontera agrícola de manera mal llevada, los conflictos de uso del suelo entre los suelos agrícolas y los suelos ganaderos en Colombia y forestales, entonces nos está trayendo, digamos que, procesos de desertificación acelerado. Y otro dato importante que debemos tener en cuenta es que restaurar el suelo de ecosistemas degradados tiene el potencial de almacenar 3 millones de toneladas de carbono al año, lo que equivale aproximadamente a almacenar el 30% de las emisiones de combustibles fósiles anuales. Entonces, digamos que el suelo también, cuando nosotros tenemos suelos sanos, tenemos la posibilidad precisamente de mitigar el cambio climático a través de la captura de esas emisiones de CO2, que es un gas efecto invernadero. ¿Pero qué es la degradación del suelo? Es entonces la disminución o alteración negativa de una o varias de las ofertas de bienes, servicios y o funciones ecosistémicas y ambientales ocasionadas por procesos naturales o antrópicos que en casos críticos puede originar la pérdida o destrucción total del recurso. Digamos que hay diferentes tipos de degradación, ¿cierto? Tenemos degradación física, química y biológica. Y cada una de ellas, digamos que nosotros la podemos identificar a través de metodologías y análisis de suelo. En el año 2016 se empezó se presentó la política de gestión sostenible del suelo en Colombia, ¿sí? Y es precisamente preocupados por esa degradación acelerada que tenemos en estos momentos de nuestros suelos, y si no buscamos alternativas para mejorar, seguramente vamos a encontrar desiertos muy pronto. El estado actual de los suelos. A nivel mundial podemos ver, ¿cierto?, que aquí, que cerca de casi el 50% de suelos tienen algún tipo de degradación, ¿ok? Esto es a nivel mundial. Y cuando nosotros lo vemos reflejado en Colombia, también vemos que hay un gran porcentaje de suelos erosionados. Y vemos entonces que cada una de ellas con los diferentes tipos de erosión. Laminar, tenemos el 19.33%, que de pronto es la menos grave, pero digamos que cuando ya hablamos de terraceo y laminar, pues tenemos un valor del 7.3%, ¿sí? Y solo sin erosión tenemos el 57.96%. Digamos entonces que cerca del 42% de nuestros suelos en Colombia están degradados. ¿Qué quiere decir? O sea, suelos con potencialidad, ¿cierto? Que pueden servir para agricultura, ganadería y forestal. Si nosotros espacializamos esos porcentajes, aquí podemos ver estos mapas que ha generado el IDEAN en el año 2017. Podemos ver que por salinización tenemos las zonas con elevadas temperaturas, donde las temperaturas son mayores, ¿cierto? Y digamos que en algunas zonas secas, ¿sí? Como es el caso acá de los Andes, en Cundinamarca, Tolima,
Antioquia y pues toda la costa caribe. Digamos que en estos momentos tenemos un porcentaje de cerca del 8% de los suelos en Colombia están salinizados. Pero cuando nosotros vamos aquí a la erosión, podemos ver entonces que estos suelos, hay ya, digamos que más del 40% erosionados con los diferentes tipos de erosión, y vemos que hay situaciones críticas, por ejemplo, en La Guajira, Magdalena, Cesar, los Andes, no es ajeno, ¿cierto? El Valle del Cauca, no es ajeno, Nariño, en fin, Córdoba, Sucre, ¿sí? Las sabanas sucreñas, digamos que tiene procesos de erosión bastante avanzados. ¿Cuál es nuestra intención? Precisamente con nuestro proyecto es tener estas áreas, identificarlas, mirar cuál sería, evaluar cuál sería el potencial para la producción de cultivos forestales y herbáceos, y poder ser entonces aprovechado como un recurso energético para poder generar entonces energía eléctrica y poder interconectar, generar o interconectarnos, perdón, al sistema integrado, al sistema nacional interconectado, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pensamos que todas estas áreas tienen un gran potencial, y además de eso, recuperar, ¿ok? Y ya vamos a ir viendo cómo estamos adelantando esta investigación. Sería entonces el primer mapa que pudiera entonces tener identificadas estas áreas con uno de los usos potenciales para bioenergía. Pero, ¿y por qué pensamos en esto? ¿Cierto? Porque es que controlar la degradación de suelos por erosión requiere inversión. Y requiere inversión en costos de inversión y costos de mantenimiento. ¿Ok? Esos costos son insignificantes. Los costos de inversión son insignificantes para las prácticas de manejo, que contemplan entonces construcción de estructuras semipermanentes o permanentes, y requieren inversiones moderadas a grandes en materiales. Y tendríamos entonces también unos costos de mantenimiento que consisten principalmente en operaciones de campo adicionales, como la incorporación de materiales orgánicos en el suelo, la siembra de cultivos de cobertura, que pueden ser llevados a cabo por un agricultor o contratista. ¿Nosotros qué pretendemos? Digamos que en el momento de nosotros implementar cultivos forestales y herbáceos, sería unos cultivos de alta densidad, de alto rendimiento, de vida corta, con el fin de poder, digamos que hacer una rotación. Y lo mismo sería entonces con los cultivos herbáceos, digamos que tienen las propiedades también de fijar nitrógeno, además de fijar carbono, y con eso pues mejorar la calidad de los suelos, y mejorar no solamente la calidad de los suelos, sino el ciclo hidrológico. Aquí tenemos esto fue una recopilación, digamos, de algunos costos ambientales que se calcularon para poder nosotros tener un estimativo de cuánto pudiera estar costando, digamos que la restauración de suelos por hectárea. Y vemos de que la erosión afecta a los servicios ecosistémicos del suelo, no solamente en el lugar, sino fuera del lugar donde se da la erosión. ¿Ok? Y vemos entonces que en esos servicios ecosistémicos como la provisión, que es el caso del soporte de la producción de alimentos, de combustibles y fibra, digamos que la línea base está alrededor de $5.4 por hectárea. Digamos que para regulación de caudal o de flujo y filtración de sustancias de agua, esto no es que sea cero, sino es que no hay, digamos que no hay una forma de calcularlo, ¿no? O sea, todavía no existe una forma para calcular. En cuanto a carbono, vemos que el secuestro de carbono, esos costos van a depender de las medidas de mitigación. ¿Ok? Vemos que en cuanto a fertilidad y calidad del suelo, pues ahí también hay muchas discusiones sobre cuál pudiera ser la recuperación, porque depende precisamente de la tecnología. Más sin embargo, pues está sin información, pero
digamos que esto es como para nosotros ir creando inquietudes, ¿cierto?, sobre lo que debemos hacer desde los programas internos, ya sea de ingeniería ambiental, ya sea de ingeniería agrícola, ya sea de ingeniería agronómica. Tenemos que ver como soporte, bueno, ahí también hay muchas, no hay muchas evidencias para poder calcularlo, mas sin embargo, pues es importante, decía, dejarlo aquí como para crear inquietudes. Y cuando hablamos de servicios ecosistémicos fuera del sitio donde se da la erosión, digamos que esto está un poquito más, digamos que más sistematizado o más calculado. Y podemos ver entonces que en drenaje, en sedimentación de los cursos de agua, digamos que esos costos ambientales están alrededor entonces de $24.7 por hectárea. La regulación de inundaciones, cerca del 67.86%, perdón, $67.86 por hectárea, y el suministro de agua potable, 7.9, que tiene que ver con los costos del tratamiento del agua para eliminar contaminantes y sedimentos. Fíjense que eso está exento. Cada vez que se erosiona, un suelo, él va a generar entonces unos sedimentos que en el momento de hacer tratamiento de agua potable, como se va a aumentar las cantidades, nos va a hacer más costoso precisamente ese tratamiento, y se tiene estimado en $7.9 por hectárea. La eutrofización de los lagos pues está alrededor de $13.4 por hectárea, e infraestructura 4.4, sobre todo en temas de obstrucción de vías por sedimento. Digamos que esto al final sumaría $118.3 por hectárea, aproximadamente a 457.690 pesos. Digamos que si el Ministerio del Medio Ambiente quisiera entonces implementar programas, habría que evaluar estos costos. Para el caso Colombia, las dinámicas son diferentes, las tecnologías son diferentes, mas sin embargo, dentro de ese análisis del estado del arte, nosotros encontramos estos datos bastante interesantes. Entonces, 457.690 pesos por hectárea. Ahora, digamos que, ¿cómo nosotros potencializamos precisamente esos cultivos? ¿Ya? Precisamente a través del costo de CO2. ¿Ok? Digamos entonces que si nosotros implementamos cultivos, lo que hacemos es que capturar CO2. ¿Sí? Si generamos bioenergía con ellos, entonces también estamos, digamos que, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que se van a ver reflejados en ahorros de CO2. Y digamos entonces que esto también tiene una dinámica, ¿no? Cuando hablamos de los precios, ¿sí? Digamos, cuando tenemos un precio reducido entre $0 y $20, el potencial entonces, digamos, el potencial de capturar esas emisiones estaría cerca de 1.500 a 1.600 millones de toneladas al año. Pero si cuando hablamos de 0 a 100, entonces estaríamos hablando entre 4.000 y 4.300 millones de toneladas al año, cerca del 7.5% de las emisiones. Por eso, digamos que es importante mantener los bosques. Pero nosotros estamos planteando es que recuperemos los suelos plantando bosques productivos, y así internalizamos los costos, pero a la vez generamos energía. Entonces ya estamos encontrando los puntos claves para poder hacer una política precisamente de bioenergía a partir de cultivos forestales y herbáceos para Colombia. Digamos que 2.000 millones de hectáreas de la tierra degradada en el mundo cuenta con un potencial para la rehabilitación de esas tierras y restauración de bosques. Y pues también tenemos que ese costo de la restauración de esa tierra oscila entre 33 y 227 euros por hectárea. Entonces digamos que nosotros podemos precisamente capturar recursos
vía bolsa de carbono para poder desarrollar estos proyectos en Colombia y beneficiar, digamos, que a muchas comunidades o a muchos productores agrícolas. ¿Y por qué? Porque es que nosotros vamos a lo que se pretende entonces es mejorar o elevar los contenidos de carbono almacenado en el suelo, ¿cierto? Y digamos que con eso pudiéramos cambiar entonces la dinámica de la producción en el país. Digamos que este suelo aquí prácticamente no hay suelo y aquí tenemos un suelo fértil. Aquí tenemos entonces un suelo en evolución. Digamos que lo que queremos es pasar de aquí a acá y después de mucho tiempo, ¿sí?, llegar pues a suelos de buena calidad. Digamos entonces que las emisiones tienen un valor importante o es justificación de este tipo de proyectos. Las emisiones de CO2. Digamos que en el 2014 se emitieron 13.7 gigatoneladas de CO2, que equivale al 46% de las emisiones mundiales, ¿cierto? Debido a todas las actividades que nosotros tenemos. Y vemos entonces que para este caso aquí, la electricidad y el calor a nivel mundial, ¿sí?, tienen un 42%. ¿Ok? Digamos que tenemos el transporte el 24%. Y cuando hablamos solamente de electricidad y calor, acá el 27% es debido a las construcciones y el 25% al transporte. Si nosotros pensamos en una electrificación del transporte en Colombia, en estos momentos no tenemos una capacidad asegurada para ello. Tendríamos entonces que pensar en generar más. Hidroituango inicia en 2 años, ¿sí? Pero Hidroituango, digamos que a lo que inicia va a tener casi que su capacidad copada. Entonces tenemos que ir pensando en otros proyectos. Que el solar, que la eólica, magnífico, eso es cierto. Pero yo prefiero ver suelos degradados, sembrados, que suelos degradados con paneles solares. ¿Y por qué? Porque los paneles solares no me van a fijar carbono. No me van a, digamos que a limpiar el aire y la atmósfera de CO2, ni me lo va a fijar en el suelo. Más sin embargo, los bosques, así sea sembrados con fines energéticos, ellos van a ir almacenando carbono. ¿Y qué cantidad? Eso va a depender de la especie y del tipo de producción, pero qué cantidad que fija. Y lo vamos a ver más adelante. Digamos que hay muchas estrategias, ¿cierto? Esto es un estudio realizado por McKinsey en el 2009 para el caso de Europa. Y pues las estrategias que se plantean es eficiencia energética, suministro de energía de bajo carbono y capturar carbono, ¿cierto?, a través de la silvicultura y la agricultura. Nosotros vemos entonces que cuando hablamos de carbono terrestre, pues tenemos oportunidades de 12 gigatoneladas de CO2 por año en el 2030, ¿ok? Y esto, digamos que lo podemos alcanzar con reforestación marginales de tierras y secuestro de CO2 en suelos a través de cambio de prácticas agrícolas, ¿cierto?, para aumentar ese secuestro. Y digamos entonces que la eficiencia energética, hay un gran número de oportunidades y está cerca de 14 gigatoneladas, un poco más. Y el suministro de energía de baja emisión de carbono, tenemos que al 2030 serían unas 12 gigatoneladas de CO2 y precisamente con generación eléctrica a partir de energía eólica, nuclear, hidroeléctrica, biomasa, residuos sólidos, plantas de combustibles fósiles con captura de almacenamiento de carbono, sustitución de combustibles de transporte convencional por biocombustible. Entonces miren que la tendencia es hacia allá. Hay muchas discusiones al respecto, pero nosotros, y seguramente vamos a crear discusiones cuando planteemos los resultados de este proyecto. Más sin embargo, pues tenemos que darla para poder
dar a conocer los beneficios de este tipo de cultivos, ¿cierto? Para la generación de bioenergía. Oportunidades entonces de reducción precisamente de esos costos, perdón, de esa reducción de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros vemos que ha disminuido los costos, ¿cierto? Precisamente de la energía, de los costos del CO2 equivalente, ¿cierto? Entonces digamos que podemos ver aquí que dependiendo de cada una de estas tecnologías, para la generación de energía eléctrica vamos a tener entonces mayor o menor abatimiento. Y vemos entonces que precisamente la biomasa, con tecnologías de captura de carbono, estamos en el cercano al 50, a los 45 euros por tonelada de CO2, y podemos ver aquí que la co-combustión de biomasa pudiéramos entonces estar alrededor de los 30 euros por tonelada de CO2. Y lo mismo pudiéramos ver aquí, ¿cierto? Cuando tenemos el escenario, bueno, perdón, aquí se me olvidó de aclarar que esto es un escenario con crecimiento máximo de energías renovables y energía nuclear, y esto es para el caso de cuando tenemos el 50% de energías renovables y 50% de energía nuclear. Esto es para el caso de Europa, que haciendo la revisión del estado del arte, nos encontramos estos datos que estamos compartiendo con ustedes. La idea es de que podamos realizar también todos estos, o resolver todas estas preguntas para el caso de Colombia y generar precisamente esas inquietudes. Pero interesante aún es cuando integramos el sector o la producción forestal con potencia. Aquí vemos que entre mayor sea el diámetro de ese círculo, entonces mayor es el costo de reducción. ¿Ok? O el uso o la intensidad de capital invertido. Entonces vemos de que el sector forestal están muy cercanos, además, o sea que se pueden integrar, pudiera entonces generar, cuando integremos estas dos, pudiéramos hacer un solo círculo con un mayor diámetro, y pudiéramos entonces disminuir esos costos de generación de energía, y con eso alcanzar las metas a proponer. ¿Ok? Entonces, el sector forestal, tanto los costos como las inversiones son relativamente bajos. Aquí entonces los desafíos precisamente es la implementación, ¿cierto? La implementación de aspectos económicos, como diseñar políticas efectivas y una manera eficaz de medir y monitorear precisamente la reducción de tanto de los costos de reducción como el impacto ambiental. ¿Por qué energía renovable con cultivos energéticos? ¿Sí? Digamos entonces que podemos ver, ¿sí?, que hay una motivación precisamente a la producción de estos cultivos debido a la elevada dependencia a los combustibles fósiles. También una necesidad urgente de mitigar el cambio climático. También un aprovechamiento y recuperación de esas áreas degradadas. También la necesidad de regular el ciclo hidrológico. También el desarrollo de variedades de cultivos energéticos maderables adaptados a la condición de suelos degradados. Y también la disponibilidad de tecnología para el tratamiento y la conversión de bioenergía en energía eléctrica con alta eficiencia a nivel de prototipo y comercial. Entonces digamos que tenemos unos escenarios aquí propuestos que ya están algunos están en andamiento, y otros pues ya son intrínsecos al mismo, o sea, a la misma función ecosistémica de los bosques y sus repercusiones positivas en el suelo. Aquí hay algo un poco más de lo que dice el IPCC, ¿cierto? Dice que nosotros podemos generar o energía o bioenergía a través de biomasa, ¿cierto? Cerca de los 500 exajoule
anual, ¿sí? Con algunas, mejorando mejorando la gestión agrícola, haciendo algunos mejoramientos en algunas tecnologías agrícolas y pecuarias, utilizando tierras marginales. En el mundo, pues podemos estar generando unos 70 hexayul por año, eso lo dice el IPCC. Utilizando excedentes de tierras buenas, pues que es lo que estamos viendo con la producción de biocombustibles a nivel mundial. Establecimiento de nuevas plantaciones forestales que están entre 60 y 100 hexayul por año. Y aprovechando los residuos agrícolas, forestales y RCU, 140 hexayul por año. Esto pues ya digamos que está aquí en Colombia reglamentado a través de la ley 1715, ¿cierto? De 2014, donde pues ellos dan ya las posibilidades y donde pues hice parte de ese grupo consultor para poder entregar herramientas para el aprovechamiento de esos residuos en Colombia. ¿Cómo debemos abordar ese aprovechamiento? Digamos que nosotros podemos, con bosques forestales, podemos capturar hasta 300 toneladas de carbono por hectárea por año. Y dependiendo entonces del tipo de cultivo, ¿sí? Si yo tengo por lo menos aquí pastos, segura es muy bajo, ¿cierto? La producción anual, perdón, la captura anual. Y cuando hablamos de plantaciones forestales a largo plazo o de ciclo largo, digamos que también es muy baja, ¿sí? Estamos hablando de que en total pudiéramos estar salvando de 2 a 4 toneladas de emisiones de CO2 al año. Pero cuando hablamos de cultivos de ciclo corto, entonces ya digamos que las reglas son otras, ¿ok? Podemos llegar entonces hasta 8 a 10 millones de toneladas de CO2, de carbono, perdón, por año, ¿ok? Aquí dejo digamos que este gráfico como para decir que si nosotros cultivamos con ciclos cortos, podemos capturar mayor cantidad de CO2, ¿sí? Que cuando cultivamos con ciclos largos, ¿cierto? Especialmente en los cultivos forestales. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que generar un sistema, o sea, tenemos que proponer un sistema. Y ese es el sistema que nosotros vamos a proponer para Colombia. Un sistema agroenergético en donde para poder funcionar, necesita tener unas políticas públicas, ¿cierto? En donde ingresan suelos, condiciones agroambientales, cultivos, tecnologías de cultivos, recursos humanos, recursos económicos. Vamos a obtener productos, ¿cierto? Como el kilowatt hora por hectárea, eficiencias, costos de generación de empleo, emisiones de CO2, servicios ambientales y los indicadores económicos. Pero a la vez tenemos que regularlo, ¿ok? Y regularlo a través de indicadores de calidad de biomasa, de indicadores ambientales, económicos y energéticos. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos este sistema donde tenemos un soporte, tenemos unas entradas, tenemos unas salidas y una forma de regularlo y de evaluarlo, ¿cierto? Para mejorarlo, entonces digamos que podemos tener un sistema sostenible. En el caso, por ejemplo, para Brasil, que fue parte de nuestro estado del arte, encontramos que dependiendo de la especie, ¿cierto? Nosotros debemos tener unas variables, que estas variables nos van a decir qué tan buenos es los cultivos maderables o los herbáceos para la generación de energía eléctrica. Y podemos ver entonces aquí que la domesticación de la especie, ¿sí? Como la disponibilidad de herboplasma, son cruciales, ¿ok? Para el desarrollo de esos cultivos. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros, si queremos cultivar, necesitamos tener semillas y necesitamos conocer la especie. Las demás variables, ¿cierto? Como productividad, digamos que juegan un papel importante, más sin embargo,
los poderes caloríficos no varían, no son muy variables. El contenido de humedad básico, ¿sí? En base de humedad, pues tampoco es que sea muy variable. Y la densidad básica también. Entonces, digamos que es importante por eso, cuando se genera la política, cuando nosotros evidenciamos esta necesidad, digamos que podemos entonces crear necesidades de investigación y desarrollo. Aquí, para este caso, utilizando un método de envolvente de datos, se encontró pues que el eucalipto y el Penicetum purpurea, o sea, el pasto elefante, fueron los que dieron mayores resultados. ¿Ok? Digamos entonces que una vez se selecciona el cultivo, como es el caso para Brasil, que fue el eucalipto, entonces podemos ver que si nosotros tenemos una producción densa, ¿cierto? Estamos hablando de 6.667, 4.444 o 3.333 árboles por hectárea, nosotros vamos a tener una determinada cantidad de captura de carbono por año, ¿cierto? Y si tenemos, digamos que aquí, esto es cuando cortamos cada 2 años. Cuando cortamos cada 6 años o cosechamos cada 6 años, digamos que los valores de captura de carbono son mayores, ¿ok? Pero miren que cuando hablamos de 21 años, se disminuye, ¿ok? A los 14 y a los 7 años sería muy bueno. Entonces, digamos que tenemos que ver la productividad con la captura de CO2 para poder tener un proyecto de generación de bioenergía a partir de estos cultivos sostenible. ¿Cuál sería entonces la mejor opción? Bueno, si nosotros esto lo multiplicamos por tres periodos, estaríamos cercano a esto, ¿no? Estaríamos cercano a esto porque aquí sería entonces a cortar cada 2 años, pero en esos 6 años vamos a producir 3 veces. Entonces, digamos que estaríamos, esto sería pues variables para analizar. Los cultivos herbáceos, entonces tenemos que de 30 a 40 toneladas de materia seca por hectárea año, y puede entonces puede capturar 16.8 toneladas por hectárea año, ¿okay? Que digamos que es un cultivo para nosotros también muy conocido. Lo utilizamos para la alimentación animal. Tecnologías, podemos entonces tener ciclos termodinámicos, ciclo Rankine convencional, orgánico, ciclo Rankine orgánico, turbinas de quema externa, gasificación motor de combustión interna, gasificación con turbina de quema externa, digamos que pudiera ser. Hoy podemos también evaluar que el pasto, poderlo convertir en biogás con un biodigestor, pero pues no fue objeto de este estudio que estamos presentando hoy como estado del arte del proyecto. Y una vez entonces se miraron las eficiencias globales de cada una de estas tecnologías, ¿ok? Y podemos ver entonces que a medida que tenemos diferentes potencias, las eficiencias cambian. A mayor potencia, mayor eficiencia. Pero son variables de acuerdo a cada una de las tecnologías analizadas. Y aquí podemos ver entonces que con estas tecnologías, para el caso del Brasil, con el 50% de las tierras con aptitud forestal y pastos, podemos entonces alcanzar, ¿cierto? Con gasificación, motor de combustión interna y eucalipto, podemos, digamos que alcanzar la capacidad instalada del Brasil. Y pues dependiendo entonces de cada tecnología, pudiéramos necesitar más o menos. Si nosotros estamos hablando entonces de combustión, turbina de quema externa, necesitaríamos el 100% de esas áreas, sembrar el 100% de esas áreas para poder alcanzar lo que hoy genera Brasil, que es un mundo de energía que está cerca de los 114, 115 gigawatts, la potencia instalada en ese país. Podemos ver que cuando hacemos, digamos que
sembramos el área con pastos. Para el caso del Brasil, pudiéramos entonces, mire que solamente necesitar cerca de ¿qué? Del 33% de las áreas para alcanzar ¿qué? La capacidad instalada. Entonces, miren la importancia de esto, ¿no? Tenemos cultivos forestales y tenemos cultivos herbáceos. Los cultivos herbáceos son más rápidos, podemos lignificar a los 6 meses. Sí, podemos obtener entonces en un año el doble de producción, cerca de las 200 toneladas cerca de las 200 toneladas de materia seca al año, etcétera. ¿Ok? Entonces miren de que nosotros tenemos que ir analizando todos estos aspectos. Ahora, para el caso de Brasil, ¿sí? ¿Cuáles son los costos para el control de la erosión? Podemos ver que la recuperación de los espacios degradados están cerca de $1,040 por hectárea, y para el caso de siembra de pasto de energía, de pasto elefante para la generación de energía, cerca de los 4,098 en el año 2013. Digamos que estos, voy a exponer esto así de manera práctica, ¿no? Para no estar deteniéndonos porque ya el tiempo se nos está agotando. Entonces vemos de que de acuerdo a la tecnología, nosotros vamos a necesitar, entonces, y la potencia que los proyectos con potencia que vamos a implementar, necesitamos una cantidad de hectáreas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de potencia de unos 200 kilowatts, una planta de 200 kilowatts, ¿cierto? Digamos con gasificación motor de combustión interna, yo voy a necesitar 120 hectáreas por año. ¿Ok? Esto cambia cuando... esto es para 10 a 300 kilowatts, ¿no? En esa franja. Ahora, cada uno de estos proyectos, ¿sí? Tienen emisiones en todo el ciclo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son las emisiones que se dan y cuánto de energía yo puedo generar y cuánto de las utilidades por esa venta de energía equivale a los costos por erosión para poder tener una estimación de los costos de internalización de esa erosión. Y podemos ver entonces aquí, ¿cierto? NACU dice que la combustión de los chips de madera o pasto en una central eléctrica de biomasa existente genera emisiones de gases de efecto invernadero, entonces, de 272 gramos de CO2 por kilowatt hora, y cuando hablamos de gasificación, 256 gramos de CO2. Si nosotros ponemos el ejemplo de 3.000 kilowatt hora, ¿cierto? Entonces estamos hablando que las emisiones serían entonces de 0.786 toneladas, que al año suman 6.778. Entonces, para generar esas 3.000 kilowatt hora, requerimos 1.400 hectáreas en eucalipto con 70.4 toneladas de CO2 en 2 años, lo que indica que son capturadas 51.597 toneladas hectárea año. Digamos entonces que estas emisiones alcanzan en labores productivas, alcanzan las 27.8 toneladas por hectárea año, y en las 1.400 resultan 38.939. Haciendo la resta, entonces estimamos, ¿sí? Un ahorro del 11.5% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y si tuviéramos un costo de $15 por tonelada, digamos entonces que esas emisiones serían 88 dólares, que al dividirlo en las 1.400 hectáreas, perdón, 88.950, que al dividirlo en las 1.400 hectáreas nos daría 63.5 dólares por hectárea. ¿Esto qué representa? El 59.6% del valor de los costos ambientales por erosión. Entonces, nosotros dejamos de invertir, ¿cierto?, en recuperar la erosión o los suelos por erosión, y lo que hacemos es que convertimos esos suelos en algo productivo, que vamos a obtener unas utilidades que equivalen a la recuperación de
de ese suelo erosionado, ¿ok? Y pudiéramos entonces ahorrarnos, digamos que, o dejar de invertir en recuperación por erosión y generando energía, generando empleo, regulando el ciclo hidrológico, mejorando los suelos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto, un precio, algo importante es que los precios pueden variar de acuerdo a la potencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a tener potencias bajas, pues por supuesto que la rentabilidad va a ser menor, porque los costos de energía van a ser mayores, mientras que si tenemos elevadas potencias, vamos a tener entonces costos más favorables. ¿Ok? Y esto, hablando en términos de el costo equilibrado, ¿cierto? De la generación. Cuando hablamos de comercialización, pues pasaría lo mismo, ¿no? Nosotros estaríamos hablando que para potencias cerca de los 3.000 kilowatts, vamos a tener costos mucho menores. Conclusiones. Es posible internalizar el 60% de los costos ambientales debido a la erosión con cultivos energéticos maderables y el 25% con los cultivos herbáceos para la generación de 300 kilowatts hora con la tecnología de gasificación motor de combustión interna. Esto puede variar, sí puede variar de acuerdo a las productividades, de acuerdo a la potencia, a la tecnología seleccionada, al tamaño. Ya lo vimos que el tamaño la potencia que nosotros vamos a desarrollar o a implementar, pues juega un papel importante. Y para que la generación de energía con cultivos energéticos sea rentable, es necesario crear una política con el medio ambiente como pilar fundamental, ¿sí? Digamos que nosotros esperamos que al terminar este proyecto podamos abrir una discusión, ¿cierto? Sobre si puede ser viable para las condiciones de Colombia, ¿sí? Este tipo de proyectos. Algo de las referencias que utilicé para, digamos que, hacer este estudio. Entonces, muchas gracias y espero pues que responder las inquietudes que ustedes tengan a la mano, ¿ok? Doctor Kelvis, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias de verdad por todos sus aportes. Sí, tenemos aquí una pregunta en nuestro chat y nos dice, las cifras de captura de carbono son interesantes. Sin embargo, es más eficiente si dicha captura se hace en lugares próximos a las ciudades, donde hay mayor concentración. ¿O es indiferente el lugar donde se realicen dichos cultivos? La intención de este tipo de proyectos es capturar las emisiones globales, ¿ok? Y la afectación va a ser a nivel global. Digamos que lo que queremos es, primero, recuperar esas áreas degradadas, ¿ok? Esa es nuestra propuesta. Con eso, también, cuando proponemos un cultivo tecnificado, que se conoce, digamos que se maneja el proyecto, ¿sí? Se tiene una especie domesticada, nosotros podemos entonces garantizar una productividad y una generación, unos aportes de materia orgánica y una regulación del ciclo hidrológico. O sea, los beneficios ambientales en este momento, digamos que están siendo resaltados. Este es nuestro interés. Lo que pasa es que si nosotros no lo hacemos, tenemos que hacer inversiones, como lo vimos, lo que hacen, la primera matriz que presenté, pues es lo que hacen en el Reino Unido. El segundo ejemplo es lo que se hace en Brasil, o es lo que está en Brasil, perdón, para cultivos y controlar la erosión. Y lo que queremos entonces es dejar de invertir ese dinero para generar un proyecto que genere empleo, que genere energía, que nos ayude a la seguridad alimentaria y recuperar esos suelos. ¿Ok? Esa es la intención.
utilizando las emisiones globales. Utilizando las emisiones globales. Perfecto, profe. Al inicio de la charla, Camila Peña nos pregunta, ¿cómo se haría para sacar esas 3.750 toneladas de agua? Ok. Digamos que los suelos a través de los poros, y dependiendo entonces el contenido de materia orgánica, dependiendo de la textura, él tiene sus suelos almacenados. Perdón, el suelo tiene esa agua almacenada. ¿Ok? ¿Cómo la extrae? La extraen las plantas. ¿Sí? Parte de ella a través de la transpiración para sus actividades fisiológicas, toma parte para las actividades fisiológicas y otras las lleva a la atmósfera. ¿Ok? Y hay una que no se puede utilizar. O sea, que aunque esté almacenada, no se puede utilizar. Entonces, digamos que por eso nosotros, cuando no tenemos riego, podemos sembrar. ¿Sí? Porque los cultivos aprovechan esa agua que está almacenada. ¿Ok? Y debe ser un suelo sano. Si nosotros tenemos suelos degradados, no tenemos esa cantidad, pudiéramos tener menos cantidad de agua. ¿Ok? Estamos hablando de un suelo sano, con una profundidad elevada, con un contenido de materia orgánica adecuado, digamos que con una textura también media, ¿ok? Para poder entonces tener esa cantidad. Y se aprovecha, es el agua que aprovecha las plantas o los cultivos que nosotros hacemos a nivel comercial sin riego. Ahí está, o sea, la producción se da porque el agua está ahí. No la vemos, pero está. Perfecto. Doctor, tenemos otra pregunta. El doctor Luis Guillermo Muñoz nos dice, una vez se logre la transformación de esos cultivos en energía, ¿nuestro sistema de generación e interconexión eléctrica estaría preparado para aprovechar dicha energía? Sí, claro, lo están haciendo o sea, se está haciendo en estos momentos con el bagazo de caña, que es un residuo agrícola, utiliza una tecnología de estas las que yo mostré, entonces digamos que sí se puede. O sea, nuestro sistema interconectado está digamos que en capacidad de asumir esa energía generada para la distribución en todo el país. Ok. Camila Peña nos vuelve a preguntar, ¿el Estado da alguna ayuda? Bueno, lo que queremos es mostrar con los resultados de este proyecto, mirar cómo se hace una política. En estos momentos, el desarrollo del proyecto está siendo financiado por la Universidad Autónoma de Colombia. Tenemos el Grupo de Investigación Bioindustria y tenemos el semillero de investigación con el cual estamos apoyándonos para encontrar datos y hacer, digamos que todas las herramientas que necesitamos para el análisis de este tipo de proyectos. Pero es la Universidad Autónoma de Colombia en estos momentos quien está financiando el proyecto a través del Sistema Unificado de Investigaciones. Listo. Brian Valenzuela nos pregunta, ¿este tipo de proyectos pueden ser financiados con recursos de regalías? Sí, claro. Puede ser financiado una vez, digamos, tengamos resultados, pudiéramos entonces llegar a la propuesta, ¿cierto?, de implementarlo en las regiones y pudiéramos aspirar a recursos de regalía, por supuesto. Otra pregunta, ¿el proyecto tiene continuidad o fases posteriores que permitan formular una política pública en el sector agrícola? Nosotros hasta el momento, el objeto del proyecto es generar sí, el sistema energético, el sistema agroenergético. O sea, cómo nosotros, o sea, digamos, cuál sería el potencial que tenemos en Colombia, ¿ok? Y qué condiciones necesitamos para que eso se dé. El tema de política pública sería pensar en una continuidad. Ahí pudiéramos integrar entonces el programa de derecho, el programa de economía, el programa inclusive de relaciones económicas internacionales, el programa de ingeniería electromecánica a través de sus grupos de investigación para poder generar esa política. Es totalmente viable. Luis Alfredo Díaz nos dice, ¿qué cultivos se podrían implementar en regiones con suelos degradados de la costa atlántica, como por ejemplo suelos de Sucre y Bolívar?
Precisamente eso es lo que estamos ahorita trabajando, identificando precisamente esas especies, porque no solamente son las especies, sino lo que yo decía, la domesticación de esa especie y el germoplasma, porque necesitamos entonces que otros programas, otras universidades se unan a la investigación de cómo mejorar nosotros ese germoplasma y cómo nosotros tenemos las prácticas adecuadas para la máxima productividad. Entonces, digamos que ahorita lo que estamos es analizando de acuerdo a las condiciones, a partir, perdón, de las condiciones edafoclimáticas, cuáles serían esos cultivos. Para un índice de sitio, que a nivel forestal, pues es un término muy utilizado para poder estimar las productividades y con eso mirar a ver qué tan viable pueden ser, ¿cierto? Yo creería, en principio, que en estos momentos, pudiéramos proponer más bien los cultivos herbáceos, ¿sí? Que además de mejorar suelo, pues son mucho más rápidos y tienen una productividad elevada. Pero hay que esperar la edad para lignificar, que en la costa debe ser también muy corta. Perfecto. Camila nos pregunta, ¿la guadua podría ser aplicable para los cultivos energéticos? Por supuesto. En estos momentos en la red, en la red Revivir, ¿cierto? Del cual hago parte, tenemos unos compañeros en Perú que están trabajando precisamente ese potencial energético y son resultados bastante buenos, ¿ya? El tema es las condiciones edafoclimáticas de esa especie. Tendríamos entonces que analizar eso y digamos la posibilidad de mejorar el germoplasma y producirlo, que es lo importante. Perfecto. Mauricio Arevalo nos pregunta, doctor, ¿cómo impacta el cultivo de aguacate Hass en la degradación de los suelos donde se cultiva? Digamos que eso depende de las prácticas de cada cultivo, ¿no? Cómo las personas técnicas encargadas están haciendo el manejo. Se espera pues que no sea, que se generen prácticas no degradantes, pero no te podría decir porque realmente no es, en estos momentos no tengo, digamos, qué prácticas hacen, no conozco qué prácticas se están haciendo. Perfecto. Cindy Lorena Pérez nos dice, ¿podría aplicar el cultivo de buchón de agua, tarulla, para cultivos energéticos, ya que esta planta tiene conductividad eléctrica? No, aquí cuando hablamos de cultivos energéticos, tenemos que pensar en la densidad básica, que eso está ligado al poder calorífico, ¿cierto? Entonces, digamos que tendríamos que hacer un proceso de adecuación porque es una planta con muy baja densidad y digamos entonces que de pronto con todo el buchón de agua que hay en el país no alcanzaríamos a montar una planta de 50 kilowatts. Sí, porque digamos que es muy baja densidad y pues el poder calorífico puede ser muy bajo. Creería yo, me a afirmarlo, creería, ¿no? Bueno, profe, desafortunadamente estos espacios, el tiempo es limitado. Entonces, recuerden que si tienen otras preguntas adicionales, pueden colocarlas en el chat y abajo colocar su correo electrónico y que posteriormente el doctor Kelvis les hará llegar esas respuestas. Doctor Kelvis, nuevamente, muchas gracias por el aporte tan valioso que el día de hoy usted nos ha otorgado. Ahora, pues queremos... Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente queremos hacerle una entrega del certificado de participación como ponente en este ciclo de conferencias Investigando Ando. Muchísimas gracias. Y pues a todos los demás, pues las preguntas las resolveré en el menor tiempo posible. Ahí está su circunstancia, profe. Ah, ok. Muchísimas gracias. Muy bueno. A usted también, muchísimas gracias. A todos, al doctor Guillermo Muñoz,
al profe Kelvis y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este encuentro. Recordamos también que en nuestro próximo ciclo de conferencias, el jueves, tenemos la siguiente conferencia a las 6 de la tarde y tendremos el lanzamiento del libro Elementos para la construcción de un modelo de tutor virtual. Entonces, por favor, no olviden, tenemos una súper sorpresa. Ustedes se inscriben y con la inscripción y la asistencia a este evento, entonces les podemos dar, adquirir el libro como cortesía. Toda la información la encuentran en la página web de la universidad con el link de inscripción. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y buenas noches. Esperamos verlos también dentro de 8 días, el próximo jueves 9 de julio. Listo, quedó todo perfecto. ¡Súper! ¡Súper, súper! Sí, salió todo muy bien. Muy Sí, bien. qué bueno. Muchas gracias. No, Sí, esa es allá la está forma, la entonces, contándole al rector que estuvo muy bueno, que excelente, que qué propiedad el manejo del tema por el doctor Kelvis. Entonces les hago extensivo lo que está ella hablando en un chat que tenemos por otro lado. Y eso que tienen COVID, chévere. imagínense los sin COVID. Exactamente. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué se hizo el profe? ¿Dónde está? se voló. ¿Qué fue? Ya se nos fue, profe, no se vaya. Muy bien, muy bien. Gracias, Javi. Gracias, María Claudia. Y muy bien, Lidia, que esa es la maestra de ceremonias que necesitamos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.